Hola queridos amigos, soy Juan. Bienvenidos a mi canal. En JJ Ross Creaciones Globales integramos inteligencia artificial en las empresas. ¿Y cómo ocurre esto? Integramos inteligencia artificial para que puedan tener un mejor análisis de sus datos, un mejor manejo de sus datos. ¿Y qué gana la empresa cuando integra inteligencia artificial en esos procesos? Reduce significativamente la pérdida de dinero, por ejemplo, con datos más precisos. Los análisis de inteligencia artificial basado en sus datos arrojan mejores resultados y análisis muy completos para que el dueño de negocio pueda tomar mejores decisiones. Cuando el negocio sistemáticamente funciona mucho mejor, entonces eso repercute en una mejor atención al cliente. Y si hay una mejor atención al cliente, pues obviamente hay un mejor rendimiento del negocio. Pero bueno, ese es el contexto de lo que hacemos en nuestro canal para las personas que inicialmente nos visitan. Entonces los invito a ver también otros videos de otros desarrollos que hemos integrado inteligencia artificial en las empresas. Para hoy traigo un tema muy interesante. Vamos a hablar de cómo la educación puede llegar a las zonas más alejadas, por ejemplo, en Colombia. Vamos a hablar de Colombia porque yo soy colombiano, conozco un poco mi país y puedo colocar el ejemplo de lo que sucede allá. Pero sin alejarnos mucho, sé que en otros países, especialmente de Latinoamérica, pueden tener las mismas problemáticas. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial puede aportar a la educación de nuestros niños? ¿Y cómo podemos generar un cambio a nivel de sociedad a largo plazo? ¿Y por qué esto sucede hoy? Porque las herramientas tecnológicas no lo están permitiendo. Pero se necesita de unas decisiones serias por parte de nuestros líderes a nivel país, donde de verdad nos comprometamos en estos cambios que realmente necesitamos tanto. Eh, para muchos de ustedes saben que en Colombia llevamos un conflicto de más de 80 años entre guerrillas, diferentes grupos armados, etcétera. A hoy, realmente nuestro país, aunque tiene mucha gente que trata de hacer las cosas bien, de tener sus negocios, de tener sus empresas, lamentablemente siempre estamos sumidos en el miedo y en el terror. ¿De qué? De grupos armados que extorsionan, que matan, que hacen diferentes actos delictivos y no dejan que las sociedades estén tranquilas y realmente podamos enfocarnos en el progreso. Y dentro del análisis que hemos hecho, podemos evidenciar que para que haya un cambio generacional real, debemos educar nuestros niños. Hoy Colombia tiene una necesidad de educar nuestros niños con calidad para poder generar un cambio social a largo plazo. Pero también existen problemáticas que son reales. Hay zonas muy alejadas, hay zonas donde solamente hay un profesor, o donde tienen problemas de conectividad de internet, o donde tienen problemas de energía. Eso es una realidad. Pero dentro de nuestro análisis y dentro de lo que les voy a mostrar hoy, podemos evidenciar que con infraestructuras de bajo costo y elementos tecnológicos que hoy son asequibles, podemos llevar esa educación con inteligencia artificial a esas escuelas lo más recóndito de nuestros países o de Colombia. Ya no es una excusa de no podemos hacerlo porque no tenemos profesores, porque no tenemos energía, porque no tenemos internet. Ya eso es más excusa de nuestros líderes realmente si lo quieren ver así, que las oportunidades que nos ofrecen de pronto estas grandes empresas que producen estos elementos tecnológicos para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Pero se necesitan decisiones serias, reales. Vamos a hacer una comparativa, por ejemplo, en adquisición de un equipo militar que vale X dinero versus lo que nos valdría llevar educación y cubrir todas esas necesidades que hay a nivel educativo en las diferentes regiones, en los diferentes departamentos en nuestro país. Cómo esas comparativas son totalmente desmedidas.
y más si se compran equipos militares que realmente no son eficientes para el conflicto interno y lo único que van a producir es más gasto. Entonces sí es importante que nosotros como sociedad también nos fijemos bien en este tipo de asuntos que nos están afectando a largo plazo. ¿Queremos un cambio social? Ok, pienso que todo lo queremos. Pienso que los seres humanos estamos diseñados para vivir en paz y que todos estemos bien, sin desigualdades. Y una herramienta importante es la educación. Es una buena educación de calidad. Imaginen esto así. Tenemos un departamento, digamos en Colombia, una región, como se puede llamar en otros países, donde cada región se apropia, se empodera de sus personas, de su sociedad. ¿Cuántos niños tenemos en ese departamento? ¿Cuántos niños carecen de esa educación? ¿Cuántas escuelas debemos dotar para que pueda llegar esa educación de calidad? ¿Con cuántos maestros contamos? ¿Cómo vamos a enfocar los recursos para hacer ese cambio generacional? Y ese cambio generacional ocurre por fases, obviamente. Si empezamos desde la primaria con un niño, son 5 años, por ejemplo. Si va al bachillerato técnico, 6 años aproximadamente. Y si va a una universidad, son 5, 6 años, más o menos. O sea que estamos hablando más o menos de unos 15 años de cambio generacional para cuando una persona o un niño llegue a su etapa productiva y pueda aportar a ese departamento y a esa región. Que también es necesario enfocar qué tipo de personas necesitamos de acuerdo a la riqueza de nuestra región. Si nos empoderamos dentro de cada región y las riquezas que tenemos y educamos nuestra gente para que también sientan y conozcan todo el potencial que tenemos, puede ser fabuloso. Y después hacer todas esas integraciones a nivel país para poder generar cambios realmente profundos. Estamos en una era donde la tecnología nos permite hacer cosas maravillosas, pero aún estamos matando, estamos robando, estamos extorsionando. ¿Realmente tiene sentido? Para mí no, no sé qué piensan ustedes, lo pueden dejar en sus comentarios, pero para mí no tiene sentido. Y tampoco hay excusas, que hay desigualdad, que el gobierno toma malas decisiones, pues entonces coloquémonos de acuerdo. Pero tenemos que llegar a ser mucho, mucho más inteligente para esa toma de decisiones. Pero bueno, sin más preámbulo en esta parte, vamos a mirar lo que es la plataforma educativa y les voy a ir también ampliando mucho más esta información de lo que hemos venido hablando. Les voy a mostrar la plataforma que desarrollamos acá para que vean que no es solamente hablar sobre estos temas, sino también ponerlo en desarrollo y en práctica. Ya es totalmente factible. Entonces, quiero compartirles esto, verlo desde un punto de vista de mucho análisis de realmente cómo tenemos que enfocar los esfuerzos en elegir bien nuestros líderes y que nuestros líderes de verdad pongan conciencia en hacer algo bien. Así sea una sola cosa que hagan en 4 años, pero que la hagan bien. No puede pasar 4 o 5 años sin que no suceda nada. Entonces, es realmente generar un cambio social importante para nuestras juventudes, para el desarrollo social. Entonces, les estaré mostrando aquí en el video todas estas partes a nivel tecnológico, cómo va a influir o cómo puede influir dentro de esta perspectiva. Bienvenidos. Bueno, queridos amigos, vamos entonces a entrar en materia. Voy a explicar la plataforma. Esta plataforma es creada por nosotros, por Creaciones Globales. Me gustaría ir explicando alternadamente cómo funciona, pero también cuáles son los fundamentos de mi explicación referente a lo que queremos lograr en el futuro, que es un cambio generacional con educación gratuita. Eso es lo que queremos. Y cómo la tecnología de hoy, como lo es la inteligencia artificial, bien utilizada, puede aportarnos grandes cosas, especialmente a un país como Colombia o países latinoamericanos que tengan estas problemáticas de educación con nuestros niños, con nuestras generaciones. Entonces voy a ir explicando, alternando todas estas ideas para que sea un poco más ameno y no sea tan
rutinario estar explicando solamente el funcionamiento de la plataforma. Muy bien. Entonces, estamos acá, esta es la presentación. He integrado una sola plataforma para los dos escenarios. Obviamente hay una plataforma que es para el estudiante, como lo vemos acá, otra plataforma que es para el profesor, ¿cierto? Para el estudiante, y para el profesor. Muy bien. Bien, esta plataforma, como lo decimos acá, es Profe Inteligencia Artificial, una plataforma educativa con inteligencia artificial para escuelas rurales de Colombia. Les voy a mostrar un poco cuál es el cerebro con el que trabajamos, cuál es este modelo que nos va a servir. No voy a, digamos, a profundizar mucho en términos técnicos porque no es la intención, pero ese modelo de inteligencia artificial es un modelo creado por DeepMind. Realmente es una empresa vinculada directamente con Google y es un modelo de inteligencia artificial gratuito. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo como Gema 3 en este caso y un modelo como ChatGPT, que es el más conocido? El modelo ChatGPT es un modelo gigante que trabaja en la nube. Este modelo de inteligencia artificial es un modelo mucho más pequeño que puede trabajar de manera local, que es lo que nosotros en este momento necesitamos para este tipo de proyecto. Entonces se llama Gema 3, es la inteligencia artificial que vive dentro de la cajita del aula, es pequeña, es gratis, sin internet y más lista de lo que parece. Eh, este modelo fue entrenado y es especialista en matemáticas. Entonces es como su superpoder. Resuelve problemas matemáticas mejor que muchos modelos, más grande. Esto lo han hecho con pruebas y así lo evidencian estas empresas que crean este tipo de modelos. Ahora, estamos hablando en, digamos, en pruebas de carácter general, pero como estos modelos en este caso se ajustan a actividades del profesor, entonces van a ser mucho más precisos en las diferentes actividades que se coloquen. No quiere decir que no vaya a cometer errores, también puede cometer errores, pero el nivel de efectividad es del 89%, así que es muy, muy, muy bueno. Eh, Soporta 140 idiomas, eso es muy importante. Es una de las cosas que yo hago énfasis y es el aprender inglés. El aprender inglés es absolutamente importante para que todos nuestros niños tengan grandes oportunidades a nivel mundial. Entonces, ya con estas tecnologías, por ejemplo, con este modelo que habla diferentes idiomas y como lo vamos a ver, pueden recibir clases de inglés desde el primer momento. Tiene una memoria grande, ve imágenes, o sea que puede explicarle a los niños diferentes imágenes, explicárselas, etcétera. Lo mejor de todo, funciona sin internet de manera local, es muy rápido, es gratis y es pequeño. Como les comentaba, es especialista en matemáticas y racionamiento con un 89% de efectividad, así que es excelente. Así se ve en el aula, sin nubes, sin esperar, sin pagar por cada pregunta. Entonces el niño pregunta por qué llueve más en el Chocó, la cajita piensa, sin internet, ¿cierto? Y la pantalla explica. Aquí vemos, por ejemplo, una comparación con los modelos de inteligencia artificial grandes como GPT, Gemini, Llama. Gema está aquí en el cuarto puesto. Es una caja pequeña en comparación, además que los otros trabajan en nube, obviamente. Este modelo lo podemos colocar donde nadie llega, en las zonas alejadas, por ejemplo, Chocó, Tumaco, Baupés. Lo que el niño pregunta es muy importante, tiene demasiada información para que el niño pueda preguntar. Y sobre todo que pues, los profesores van a alinear estas actividades y van a utilizar el modelo para poder preparar sus clases, sus evaluaciones, entonces absolutamente importante. Entonces, la pregunta no es si la IA puede ayudar, la pregunta es, ¿quién va a llevar a las aulas que no tienen nada? Eso es lo que estamos planteando acá. Entonces, de entrada, este cerebro, esta inteligencia artificial ya nos va a permitir ampliar toda esa educación para nuestros niños. Entonces, esta era la primera parte que les quería mostrar acerca de lo que es el modelo GEMA. Entonces, verificamos la plataforma, vamos a entrar en materia, vamos a empezar a conocer cómo funciona la plataforma después de haber conocido nuestro cerebro.
Entonces, Profe Inteligencia Artificial es una plataforma educativa con inteligencia artificial para escuelas rurales en Colombia. Especificamos rurales porque es donde más deficiencia hay, donde tenemos más necesidades, pero eso no quiere decir que no se pueda implementar en ciudades. Estas tecnologías muy seguramente son necesitadas en cualquier parte de nuestro país, además porque el énfasis es que sea gratuita. Entonces, hemos incorporado en esta misma plataforma, digamos, los dos escenarios. Hay un escenario que es para el estudiante, otro que es para el profesor, donde el profesor pues hace sus actividades enfocadas hacia el estudiante. Cuando entramos aquí a Soy estudiante, entonces tenemos diferentes alumnos por grado, ¿cierto? Eso lo estamos enfocando en primaria, pero replicablemente a bachillerato y a universidad. Aquí está grado de 1 a quinto y aquí los diferentes estudiantes. Entonces, supongamos que entro a Juan Pérez, que es del grado primero, entramos a Juan Pérez, y tiene cargadas las materias que está viendo en su grado. Aquí colocamos las materias que son básicas, como matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, sociales, y colocamos inglés. Esta materia de inglés es absolutamente importante para nuestros niños porque realmente hoy quienes no hablan inglés no pueden hacer negocios a nivel mundial. Es supremamente importante este idioma en la actualidad para comunicarse en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando les damos estas herramientas a nuestras juventudes, a nuestros niños, garantizamos de que nuestro país pueda tener conexiones en diferentes partes. Es una herramienta muy importante. Y estos modelos de inteligencia artificial, pues obviamente ya vienen con estos multidiomas que son muy importantes. Bien, entonces entremos, por ejemplo, a la clase de matemáticas, iniciar clase de matemáticas. Aquí lo personaliza. Hola Juan Pérez, bienvenido a tu clase de matemáticas. Si vamos, por ejemplo, a otro niño, por ejemplo, aquí a Sofía, entonces Sofía va a entrar, por ejemplo, a clase de lenguaje y la reconoce. Hola Sofía Ramírez. Tiene un alto grado de personalización el agente, nuestro agente de inteligencia artificial. Cambiamos aquí, le damos volver y volvemos a Juan Pérez. Entonces Juan Pérez es un niño que está aprendiendo a manejar la tecnología, entra a su clase de matemáticas y aquí, por ejemplo, le dice, hola, vamos a saludar el modelo. Está entrando en su análisis, aquí vemos cómo contesta, pueden mirar la buena velocidad que tiene. Hola, Juan Pérez, qué bueno verte. Hoy vamos a jugar con los números y ver cómo los usamos en las cosas que vemos a nuestro alrededor en Colombia. Será muy divertido. Imagina que tienes mangos y bananos. Si tienes 3 mangos y 2 bananos, ¿cuántas frutas tienes en total? Contemos, más 3 más 2 igual 5 frutas, 5 más 2 igual 7. Cierre. Felicitaciones, Juan, ya estás aprendiendo a sumar y a contar frutas. Puedes contar cuántos dedos tienes en cada mano. Muy bien, en este caso hemos colocado una voz que corre local, ¿cierto? Es para uso sin internet, entonces es una voz que suena un poquito diferente, pero las calidades se pueden mejorar. Lo importante es que puede hablar con el niño, como es un niño, digamos en este caso de primaria, puede escuchar esa voz y puede interactuar como si fuera algo más personalizado, ¿cierto? Aquí le podemos decir otro ejemplo o escuchar de nuevo, o sea, es interactivo. Hola, Juan Pérez. Qué gusto verte hoy. Hoy vamos a jugar con los números y ver cómo se usan en cosas que conocemos, como frutas y animales. Será divertido. Imagina que tienes mangos y tu amigo Mateo te da bananos. Si tienes 3 mangos y Mateo te da 2 bananos, ¿cuántas frutas tienes en total? Vamos a contar. Igual 5 frutas. ¡Qué rico! 3 más 2 igual 5. Cierre. Excelente. Juan, has aprendido a sumar frutas. ¡Qué bien te esfuerzas! Puedes contar cuántos pajaritos ves en el parque. Inténtalo. Muy bien, entonces esto es una clase interactiva. Aquí obviamente la tenemos muy, muy general porque todavía el profesor no le ha dado sus actividades, ¿no? Pero la intención es que el profesor prepare sus clases igual que lo hace hoy, las monte en la plataforma y eso se contextualice. Eso es como una práctica libre que puede tener el niño con su profe AI.
Muy bien. Vamos a mirar por acá. Cambiamos, vamos a volver. Bien. Eso es en los estudiantes, ¿no? Ahora vamos a echarle un vistazo a lo que es la plataforma del profesor. Tenemos un pin de acceso para el profesor. ¿Y qué tenemos aquí en la plataforma del profesor? Tenemos las clases del día. Ella puede, o el profesor puede publicar una clase igual que lo hace todos los días, prepara la clase del día siguiente y la carga en esta parte. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que se cargue una tarea, pues obviamente el modelo de inteligencia artificial se va a regir por allí. Eso lo vamos a ver más adelante. También puede crear evaluaciones. La plataforma en este momento le he incrustado videos educativos que también son muy importantes. Podemos tenerlos acá. Todo esto funciona sin internet y puede asignarlos para que los niños hagan diferentes actividades eh, en base a ese video, ¿no? Las evaluaciones publicadas, donde puede mirar, digamos, las notas, cómo lo respondieron y los alumnos que tienen los diferentes grados. Es como una plataforma centralizada para que el profesor pueda gestionar toda esta información de lo que los niños están, digamos, interactuando, ¿no? Y también puede tener un análisis de su grado. Digamos, si quisiéramos que nuestro agente de inteligencia artificial hiciera un análisis, le damos a analizar grupo. Aquí ustedes pueden ver que, aunque es un modelo que está local, que no está en la nube, miren cómo responde de rápido. Es absolutamente eficiente, es muy bueno. Entonces aquí ustedes pueden ver, voy a acercarlo un poco, voy a acercarlo un poco acá. Hola profesor, gracias por compartir los datos de actividad de tus estudiantes. Vamos a analizarlo juntos para ver cómo podemos apoyarlos mejor. Quienes van muy bien, más activos, más preguntas, mejores notas. Juan Pérez destaca por ser el estudiante más activo, ha tenido 18 sesiones, está involucrado y motivado para aprender. Entonces, como pueden ver ustedes acá, la gente de inteligencia artificial puede decirle en cuestión de segundos al profesor un escenario general de lo que es su clase y eso en diferentes grados, ¿no? Puede analizar los diferentes grados acá. Entonces, es una plataforma personalizada de gestión, pero donde el profesor puede gestionar desde aquí todas sus clases, todos sus grados. Con una sola tarea que carga, ya le queda inmediatamente cargado a todos los alumnos. Bien. Entonces, ese es como el vistazo general de esta parte de la plataforma. Como les dije, vamos a ir alternando el funcionamiento de la plataforma con el concepto que queremos manejar en nuestro desarrollo. Entonces ya vimos qué son los DBA, que son los conceptos básicos de educación en Colombia. Ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Qué elementos técnicos se necesitan para que podamos llevar educación gratuita con inteligencia artificial a esas zonas alejadas? ¿Y por qué decimos, wow, pero esto sí es posible? ¿Y qué pasa con el Internet? ¿Y qué pasa con la energía? ¿Y qué pasa con las computadoras? ¿Y wow, qué pasa aquí? Eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces tenemos una infraestructura que es realmente muy poderosa, pero es con un costo muy eficiente. Entonces, así se arma un aula con IA local. 7 componentes que valen más o menos $3,218 por aula y tiene una cobertura más o menos de 20 alumnos y no es en nube, no necesita internet conexión constante. Funciona en cualquier vereda de Colombia sin importar si hay internet, electricidad o profesor capacitado. Entonces, ¿cómo funciona esto? 100% online. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una antena Starlink. Este internet es satelital. Es, es un internet satelital, es una antena que se conecta a la red de Starlink para tener internet. Esta conexión a internet no es constante, es solamente para actualizar el modelo, para hacer algunas descargas, digamos, de actualizaciones del software que se necesita y todo lo demás, pero no es constante. Más o menos tiene un costo entre 50 y $100 al mes, máximo. Entonces, la conexión a Internet, que aunque no es constante, sí se necesita para diferentes actualizaciones.
Esta, este cerebro, que es una NVIDIA Jetson Orion Nano, se puede conseguir de diferentes capacidades, pero pues aquí digamos que vamos a tocar una que nos puede servir para este proyecto que estamos hablando. Aquí es donde corre el modelo de inteligencia artificial. Voy a acercarlo un poco más acá. Es un computador del tamaño de un libro de bolsillo que atiende a los 20 alumnos al mismo tiempo sin internet, ¿cierto? Tiene 8 gigas de RAM, bueno, gema corriendo y tiene un costo más o menos de $240. Muy importante, esto es última generación. Y si nuestros gobiernos, nuestros líderes hacen un mayor esfuerzo de inversión, pues podemos conseguir un mejor equipo con una mayor cobertura. Aquí podemos ver que necesitamos, digamos, un televisor de 50 pulgadas. ¿Por qué? Porque el profesor aún necesita hacer algunas explicaciones de carácter general y sería bueno hacerlo en una pantalla, no ya en un tablero eh, como lo hacíamos antes, sino en una buena pantalla donde pueda hacer explicaciones de carácter general. Entonces es bueno tener un audiovisual potente allí, por eso lo contemplamos. Un router para Wi-Fi, obviamente. La Jetson Nano ya viene con ese router, pero digamos que podemos ampliar la red teniendo estos amplificadores, ¿cierto? Las tablets, muy importante. Las tablets, para este proyecto estamos hablando de tablets para los niños, no estamos hablando de computadoras como tal porque tienen un mayor consumo de energía y no es necesario realmente. Necesitamos es que puedan ver el contenido, que puedan hacer interacciones. Obviamente, pues mirar un modelo de tablet que sea ajustado, que sea de buena capacidad, que de pronto tenga teclado, cositas de ese tipo para que nos pueda servir. Cada niño tiene su tablet con la app de Profe IA, chat por voz, texto, resistentes para uso escolar. Aquí hay un ejemplo que es una Lenovo, pantalla protegida con vidrio. Es más o menos como $130 por tablet. Tenemos para alimentar, digamos, la energía, tenemos opciones de paneles solares, eso depende, ¿cierto? Pero digamos que las opciones están y son asequibles para que podamos funcionar en términos de energía, son paneles solares o plantas eléctricas diésel, ¿cierto? Tengamos en cuenta que estas aulas no están 24/7 encendidas, solamente es para cargar los equipos, no necesita estar, se pueden cargar 2, 3 horas para el día siguiente y muy seguramente les dura la carga a estos equipos para, mm, para poder mantenerse encendidos durante la clase. Pero es más o menos básica eso. Entonces, hacemos un resumen para que de pronto me lo comprendan. Es una conexión a Internet esporádica que puede estar disponible para hacer diferentes actualizaciones. Tenemos una computadora para correr, que es especial para correr modelos de inteligencia artificial. Tenemos un televisor de 50 pulgadas para que el profesor pueda mostrar videos o diferentes materiales de carácter general. Tenemos amplificadores de Wi-Fi, tenemos tablets y paneles escolares. Cubrimos internet, energía y computación, que es lo importante. Con eso ya estamos acercando al niño a tener, digamos, esta interacción con la inteligencia artificial, las diferentes actividades académicas. Entonces esto ocurre así, es tan simple como esto. Es tan simple como que hoy la tecnología nos da estas facilidades y estos equipos a nivel de hardware para poder desplazarlos a las diferentes áreas. Y no necesitamos tractomulas, camiones para llevar un equipo de esto a un área. En una maleta nos cabe y podemos ir a instalarlo realmente. O sea, es muy fácil transportar el equipo para ir a instalarlo a esas áreas. Entonces, imagínense que estos equipos nos puede caer una maleta grande, pero que se puede llevar de mano sin ningún problema. Muy bien, entonces esta es la infraestructura. Me gustaría saber qué piensan, quienes nos ven tienen diferentes conocimientos, si tienen algunas recomendaciones, sería importante, déjamelo en los comentarios, envíame un email y podemos conversar. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Estamos siempre haciendo contenido interesante sobre lo que desarrollamos con inteligencia artificial aquí en Creaciones Globales. Muy bien, entonces esto en cuanto a la infraestructura.
Ah, ahora vamos a mirar un poco más de la plataforma. Entonces, el profesor. Vamos a mirar acá, el profesor. Yo me voy a quitar un momentico de aquí para mostrarles algo. Vamos a poner por acá en la esquina. Bien. Y acá el profesor también tiene un agente de inteligencia artificial que puede servirle para crear cosas. Entonces, digamos, aquí está. Hola, profe, soy tu asistente para planear clases y evaluaciones. Selecciona grado y materia arriba y pídeme lo que necesitas. Entonces, el profesor también va a tener un asistente, que es nuestro mismo agente de inteligencia artificial que estamos integrando en estos momentos para que le ayude a crear diferentes materiales o clases que él pueda supervisar. Porque acuérdense que esto es un aprendizaje guiado. El modelo lo que nos sirve es como de intermedio entre el profesor y el estudiante para poder replicar todo lo que el profesor necesita y el estudiante pueda tener una educación un poco más personalizada, pero aún sigue siendo supervisada. Pero lo que hemos venido hablando en diferentes partes del video es que, por ejemplo, en Colombia un profesor está a cargo de varios estudiantes de diferentes grados. Entonces, esto lo que hace es facilitar, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a crear, por ejemplo, para el grado 3 una clase de matemáticas. Entonces, vamos a escribir, ayúdame a crear una clase para mis estudiantes. Listo, entonces le damos Enter y el modelo prácticamente empieza a sintetizar y contesta muy rápido. Entonces dice, claro que sí, profe, vamos a crear una clase genial. Vamos a esperar que procese. Mire qué rápido es el modelo. Muy bien. Excelente. Entonces, como pueden ver, el modelo hizo prácticamente toda una clase. El profesor puede verificar acá. Dice cálculos de baloncesto y fracciones en el barrio, grado 3, materia matemáticas, duración estimada de 60 minutos. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a ver si de pronto no se ve en el video. Entonces, hoy los niños van a interpretar y resolver problemas relacionados con el baloncesto, utilizando la suma, la resta, la multiplicación y la división. También van a practicar con fracciones y a relacionarlas con situaciones de la vida cotidiana en nuestro barrio, ¿cierto? Entonces, aquí está toda la explicación, 20 minutos, práctica guiada, actividad para las tablets. Entonces, el modelo prepara prácticamente toda la clase para el niño, ¿cierto? Vamos a leer un poco acá sobre lo que dice. Dice actividad para las tablets, ejercicios, se les presenta un juego virtual de baloncesto donde deben tomar decisiones sobre los tiros libres y las cestas para encontrar una puntuación objetivo. El juego usa fracciones para presentar los puntos de cada cesta. Profe AI adaptará la dificultad según el ritmo de los niños. Enfoque, practicar la suma, la resta, la multiplicación, la división con textos reales. Espero que esta clase sea un éxito. Profe, avísame si necesitas algo. Listo, muy bien. Entonces es muy chévere inclusive para el profesor también. Es muy chévere y puede moldearla. Ahora, digamos que el profesor quiere utilizar este material de su clase. Dice, el borrador de la clase está listo, cálculos de baloncesto, y le vamos a decir que vamos a usar este borrador. Muy bien. Vamos acá a la clase y como pueden ver, él ya le cargó la clase aquí. Listo. Publicar clase del día. Listo. Clase publicada en grado 3. Muy bien. Ahora entonces nos vamos hacia los alumnos. Vamos aquí salir y vamos a soy el estudiante y cargamos una clase en cuarto grado y vamos a Daniela Moreno, por ejemplo. Y estamos en matemáticas, iniciar clase de matemáticas. Perdónenme. Y volvemos en clase 3, Daniela Moreno.
y grado 3, iniciar clase. Muy bien. Entonces, como podemos ver acá, la clase quedó Hola cargada. Daniela Moreno, qué gusto conocerte. Hoy vamos a jugar a ser entrenadores de baloncesto y a usar números para contar los puntos de nuestros equipos. Será súper divertido. Imagina que estamos viendo un partido de baloncesto entre el equipo de los guantanitos con mangos en la camiseta y el equipo de los pajaritos con gallinas. Si el equipo de los guantanitos hace 3 cestas de 2 puntos y el equipo de los pajaritos hace 2 cestas de 3 puntos, ¿cuántos puntos marcó cada uno? 3 2 más 2 3 igual 12. Cierre. Excelente trabajo, Daniela. Ya aprendiste a sumar y multiplicar para calcular puntos en el baloncesto. ¿Qué te parece si intentamos calcular cuántos puntos marcaría el equipo de los cocodrilos con cocodrilos si hiciera 4 tiros libres de 1 punto cada uno? Muy bien. Entonces aquí vemos en un ejemplo muy básico que cargó la clase con el contenido del profesor, ¿cierto? Entonces es muy interesante porque esta clase está replicada para los diferentes alumnos. Digamos, aquí estamos hablando con Daniela Moreno, pero si vamos, digamos, a otro alumno de tercer grado, ¿cierto? Como Sebastián, por ejemplo, vamos a la clase de matemáticas, que fue donde cargamos la clase, iniciar, y le decimos, eh, bueno, vamos a practicar la voz, también pueden hablar con el modelo de inteligencia artificial. Entonces vamos a darle aquí, por ejemplo, hola, ¿me puedes decir la clase que tenemos hoy programada? Muy bien, entonces mire, sale perfectamente el texto. Hola Sebastián, qué gusto verte. Hoy vamos a jugar a ser entrenadores de baloncesto y a calcular puntos usando sumas, restas y fracciones. Será súper divertido. Imagina que tú eres el capitán del equipo Los Guacamayos y nosotros vamos a calcular cuántas cestas hicieron tú y tus compañeros. Como los mangos que vendemos en el mercado. 3 más 2 igual 5. Cierre. Excelente trabajo, Sebastián. Ya estás aprendiendo a calcular como un verdadero jugador de baloncesto. ¿Qué nombre le pondrías a tu equipo de baloncesto? Muy bien, entonces de pronto ven algunas fallas ahí, pero el demo nos dice muy bien cómo contesta, cómo la rapidez, cómo interactúa de manera con voz, por ejemplo, también cómo se cargó el contexto de la clase para los alumnos, para varios alumnos en simultáneos. Entonces, esto es lo que tenemos que ver de cómo la tecnología nos ayuda hoy en día a replicar todo este tipo de cosas. Entonces, imagínese usted para ese profesor que está muy lejos y poder preparar una clase y poder replicarla a sus alumnos y que el día siguiente los alumnos puedan seguir ese ritmo de la clase personalizado y la inteligencia artificial pueda darles respuesta referente a eso y él pueda enfocarse como en su estrategia de aprendizaje hacia los niños. Muy bien. Bueno, entonces como vimos ya el profesor cargó su, su clase del día, ¿cierto? Y también puede cargar lo que son evaluaciones. Digamos que hablamos de una clase, ahora vamos a crear una evaluación. Vamos a utilizar nuevamente la gente. Vamos a utilizar nuevamente la gente y vamos a decirle que para el grado quinto, por ejemplo, para el grado quinto, nos ayude a preparar una evaluación de lenguaje. Grado quinto, lenguaje, ¿cierto? Y le damos acá un botón ya predefinido y le decimos que nos ayuda a crear una evaluación. Ahora, el agente es una ayuda. Yo lo hago acá porque pues no soy docente, pero es como una ayuda, pero el profesor puede su evaluación y cargarla manualmente en la interfaz, como se los mostré ahorita. Entonces vamos a decirle que hazme una evaluación sobre lenguaje. Le damos acá y el modelo automáticamente empieza a contestar. Eso es una ayuda que el profesor puede tener para preparar clases de manera mucho más ágil cuando se le acaban las ideas, porque puede pasar, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a analizar un poco sobre esto.
Vamos a hacer un acercamiento acá. Entonces dice, claro que sí, profesora, aquí tiene la evaluación que necesita para los estudiantes de grado quinto de lenguaje enfocada en los temas que hemos trabajado. Desentrañando mensajes, evaluación de interpretación de medios, materia lenguaje, tipo texto libre, obligatorio. Por ejemplo, vamos a hablar sobre esto. Preguntas. Imagina que ves un anuncio de una nueva marca de jugo de guayaba. ¿Qué información crees que intenta transmitir el anuncio? Describe lo que podrías observar, imágenes, música, voz del locutor y qué tipo de mensaje podrías estar enviando. ¿Cierto? Muy bien. Un videojuego, el personaje principal está en una situación de peligro y dice, corran, nos persiguen. Analiza cómo este diálogo refleja un papel que asume el personaje y cómo se relaciona con la temática del juego, que podría estar en riesgo. Muy bien, entonces digamos que el profesor quiere utilizar este material. Discúlpenme acá. Muy bien. Puede hacerlo de dos maneras también. Digamos que puede copiarlo, copiar, va aquí a la plataforma y vamos a crear una evaluación aquí para grado quinto, que fue que hablamos, para lenguaje, título de evaluación, coloquémosle evaluación, agregamos, publicar evaluación, listo. La evaluación está publicada, evaluación publicada para grado quinto, lenguaje. Si vamos a los alumnos, salir, si vamos a los alumnos ahora, salir, vamos a el estudiante, vamos a grado quinto y metamos, por ejemplo, a Natalia Ospina. Entonces, muy bien, acá dice, tiene una evaluación pendiente, lenguaje, evaluación pregunta uno. Entonces, digamos, el estudiante puede entrar aquí a esa evaluación que está pendiente, hacer ahora. Listo. La profesora lee lenguaje, evaluación. Claro que sí, profesora, aquí tiene la evaluación que necesita. Y el profesor acá puede cuadrar su evaluación para diferentes alumnos en los diferentes grados, como les mostraba. Puede pasar de que el profesor necesite simplemente una ayuda, pero también puede montar su material de evaluación de manera manual en la plataforma. Digamos que vamos a preparar una evaluación para grado quinto de, pongámosle, de lenguaje, ¿cierto? Le damos aquí en el botón intuitivo y le damos enter. Aquí podemos ver que el modelo contesta absolutamente rápido y nos da una idea inicial de la evaluación que está procesando. Entonces, muy chévere para que el profesor pueda tener mayores ideas, ¿cierto? Vamos a leer un poco sobre la reacción de la gente. Entonces dice, claro que sí, profesora. Aquí tiene una evaluación para sus estudiantes de quinto grado de lenguaje enfocada en la evidencia de aprendizaje número uno. Infiere el significado del lenguaje gestual y corporal de emoticones, gestos, fotografías y movimientos del cuerpo presentes en las situaciones comunicativas en las cuales participa. Bien, vamos a analizar por acá una pregunta. ¿Qué es la comunicación no verbal y por qué es importante entenderla? ¿Cierto? Entonces el alumno contesta esa pregunta. Imagina que un amigo te envió un mensaje de WhatsApp con un emoji de una cara sonriente. ¿Qué crees que quiere decir? Explica su respuesta y así sucesivamente, ¿cierto? Ahora, el profesor quiere utilizar esta evaluación, entonces vamos a decirle que usar este borrador lo carga en la plataforma. Venimos acá a la plataforma, entonces como ven está crear evaluación, grado quinto de lenguaje, la comunicación no verbal, descodificando las señales. Aquí vienen todas las preguntas, ¿cierto? Y el profesor, pues entonces puede publicar esta evaluación. Publica la evaluación. Perfecto. Aquí la tiene ya en su material como seguimiento. Ahora, si vamos a un alumno, entonces, vamos para acá, vamos a un estudiante, nos vamos a quinto grado, por ejemplo, podemos entrar acá donde Sara, y le dice que tiene una evaluación pendiente del lenguaje de la comunicación no verbal, acercarlo un poco, lenguaje de la comunicación no verbal, descodificando las señales, 4 preguntas. Entonces, como pueden ver, la evaluación está cargada. Ahora, si vamos a otro alumno, digamos aquí a Diego Ríos,
lo mismo, tiene la evaluación pendiente. Y si vamos a Sofía, lo mismo. Perdón, pero acá me equivoqué de grado. Vamos a quinto y vamos a Natalia Ospina y vemos que tiene la evaluación pendiente también de lenguaje. Ahora le decimos hacer ahora. Muy bien. Entonces aquí el alumno puede empezar a desarrollar su evaluación, ¿cierto? ¿Qué es la comunicación? Porque es importante entenderla, es expresiva. Aquí lo voy a hacer pues rápidamente, es expresiva. Listo, le damos a enviar respuesta y el profe iba a empezar una evaluación, dice, correcto, excelente, la comunicación no verbal es como lenguaje secreto que nos ayuda a entender mejor lo que los demás piensan y sienten, así que presta mucha atención a las expresiones. Siguiente pregunta, imagina que un amigo te envía un mensaje de WhatsApp con un emoji de una cara sonriente, ¿qué crees que quiere decir? Pues que está feliz, muy bien, enviar respuesta. Y nos dice, correcto, excelente, estás comprendiendo muy bien cómo los emojis nos ayudan a expresar emociones, sigue explorando y comunica tus ideas. Vamos siguiente. Describe una situación en la que los gestos y el lenguaje corporal de una persona pueden cambiar el significado de lo que está diciendo. Da un ejemplo. Y eso es sucesivamente. Vamos a decirle algo al modelo que de pronto sea fuera de contexto. Entonces, digámosle, no quiero contestar esta pregunta. Vamos a ver qué nos dice el modelo. Vamos a enviar respuesta. Bien. Entonces la califica mal. Casi, pero no. No te preocupes, a veces las preguntas pueden parecer difíciles al principio, pero vamos a explorarlas juntos. ¿Qué te parece si intentamos entender qué es lo que te hace dudar? Entonces miren que el modelo razona en el sentido de que trata de buscar de que el alumno dé una respuesta coherente. Si no, la califica mal. Siguiente pregunta. ¿Por qué es diferente la forma en que una persona se comunica con su familia y con sus amigos? ¿Qué factores influyen en esto? La confianza, por decir algo, ¿cierto? La confianza. Enviar respuesta. Muy bien, dice que es correcto, excelente. La confianza es un factor muy importante. Sigue explorando cómo los diferentes contextos moldean nuestra comunicación. Ahora, ver resultados. Excelente trabajo. Acertaste 3 de 4, 75% y volver a mis materias. Ya la evaluación entonces quedó, ya no se carga y vamos a mirar entonces aquí en el profesor cómo nos queda, por ejemplo, esa evaluación. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Entonces miremos acá las evaluaciones de quinto en lenguaje. Entonces, por ejemplo, aquí mire que él puede verificar Natalia Ospina, las respuestas que dio. Aquí está, muy bien. Y así para todos los alumnos que presenten su evaluación. Entonces está centralizando la información y puede ver de manera centralizada todo lo que están haciendo sus alumnos. Muy bien, listo, excelente. Entonces ya vimos lo que es una clase, lo que es crear una evaluación. Aquí tenemos sumas básicas con ejemplos visuales. Esto es un video en inglés. Vamos a asignarlo, por ejemplo, al grado cuarto, ¿cierto? Esto es materia inglés, validez 24 horas. El profesor puede establecer un tiempo para que se mire esta actividad. Digamos, coloquémosle 2 horas, ¿cierto? Se me perdió el video. Se me perdió el video acá. Bueno, vamos a refrescar acá. Vamos acá, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tenemos el video. Vamos a elegirlo para grado cuarto. O perdónenme, es solamente para grado 1. Listo. Entonces señalamos el video y es un video de matemáticas, 24 horas. Pregunta, haz un resumen del video. Ok, y asignar video a los alumnos. Listo, bien. Video asignado para grado 1, matemáticas, los alumnos lo volverán a ver. Ok.
Actividad hasta el 24 de mayo. Muy bien, entonces vamos acá a la plataforma de los alumnos y observamos entonces cómo nos cargó este video. El grado 1, entonces por ejemplo metámonos a Valentina y tu profe te dejó un video, suma básica con ejemplos visuales, ver ahora. Muy bien, y aquí tenemos un video cargado. Welcome to the presentation on Basic Addition. I know what you're thinking. SAT plus 4. This is, I think, a more difficult problem. Well, let's go. Let's stick with the avocados. And in case you don't know what an avocado is, it's actually a very delicious fruit. It's actually the fattiest of all the fruits. You probably didn't even think it was a fruit, even if you ate one. Estos videos también So, son descargados, let's say I have 3 así que avocados. estos videos se pueden ver sin necesidad de internet. Entonces hay muchas plataformas en internet que nos facilitan este tipo de videos educativos que se pueden cargar en la plataforma y que nos pueden servir como material para nuestros alumnos. Y se pueden ir cambiando y actualizando. Por eso la antena de internet para hacer este tipo de descargas esporádicamente es muy importante para ir actualizando, digamos, todo este material. 1, 2, 3, right? 1, 2, 3. And let's say you were to give me 4 more avocados. So let me put this 4 in yellow so you know. Entonces, imagínense ustedes en esas áreas por allá selváticas tan complicadas de Colombia, un niño recibiendo una clase de matemática en inglés. Eso es muy importante, porque los niños son una esponja que absorbe muy fácil. Entonces, todo este material les va a ayudar muchísimo para su formación. That these are the ones. Muy bien, aquí entonces escribimos una respuesta, clase fantástica de matemáticas. Enviar respuesta. Listo. Sigue excelente intento para el video sobre sumar objetos. Podemos repasar los ejemplos juntos para que aprendas mejor. Volver a materias. Entonces, mire qué interesante. Videos, evaluación, clase, todo lo que hace esta plataforma. Obviamente, como vengo explicándoles, esto es un demo que desarrollamos aquí en nuestra plataforma de creaciones globales. Nosotros somos especialistas en inteligencia artificial. Entonces, pues este es un demo, pero muy seguramente con la ayuda de ustedes, con la ayuda de académicos muy experimentados, podemos potencializar una plataforma como estas para que sea perfecta, para que sea excelente, para que nuestros niños, nuestras juventudes absorban esto y ya no sea una dificultad estar en una zona alejada en Colombia. Esto es lo que, y tengo mucha fe, que esto es lo que puede cambiar nuestra sociedad. No más reclutamiento de menores, no más guerra, más bien más desarrollo a nivel regional, porque la educación realmente es lo único que puede transformar una sociedad, en mi concepto. Las guerras no, lo único que producen son daños y más daños y los cambios a la fuerza realmente no funcionan. Y hoy las guerras nos están diciendo que tú puedes ir con tus miles de equipos militares, pero si las poblaciones se rebelan, va a ser muy difícil controlarla porque con equipos mucho más pequeños pueden causar diferentes daños. Entonces, realmente, lo que puede transformar nuestra sociedad es la educación. Y esa es mi invitación en este video, a que miremos cómo estas tecnologías pueden transformar todo. Y no se trata de una ideología política o de no evaluar las problemáticas que pueden existir. No, claro que sí, pero es colocarnos de acuerdo. Yo pienso que nosotros como sociedad podemos ser mucho más que estar en conflicto todo el tiempo. La humanidad en algún momento tiene que encontrar un punto de equilibrio donde todos estemos bien y podamos sacar nuestras sociedades adelante. Muy bien, entonces vamos a mirar un poco acerca del análisis que vamos mirando para poder saber, bueno, pero ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a poder lograr que estas cosas sucedan? Miren, en Colombia actualmente se compró una flota de aviones supersónicos que pues son muy interesantes. Nadie dice que no son muy buenos, que no son última tecnología. Pero aquí sí hay algo que analizar y es cuándo las compras realmente son eficientes o son un gasto más para el país. Y realmente, pues
si se toman mejores decisiones, podemos repercutir más en nuestra sociedad a largo plazo frente a este tipo de gastos, digamos, que son ineficientes. Ahora, ¿por qué Colombia necesita esta solución? Entonces, combinamos los datos oficiales del gasto militar reciente con los datos del MEN sobre la educación rural. Estos números no son opinión, son del Ministerio de Defensa, SAP, la Contraloría, Infodefensa, el Banco Mundial, ¿cierto? Y esto es lo que encontramos. ¿Cuánto cuesta un solo avión Gripen, por ejemplo? Versus lo que ese mismo dinero podría hacer por la educación rural. Bien. Entonces aquí decimos que puede costar más o menos 396 millones de dólares, ¿cierto? Un solo avión. Y aquí es una aproximación más o menos de lo que se consume en este avión. Entonces, por ejemplo, el, eh, el costo por avión, ¿cierto? 259 millones de dólares, hangar, infraestructura y mantenimiento estimado, eso nos da un ciclo de vida más o menos de este valor, aproximadamente, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer con ese presupuesto en cuanto a educación, por ejemplo? Con el costo de un solo Gripen, podemos construir 123.000 aulas rurales completas. Ahora, cuando hablamos de construir aulas, no estamos hablando de infraestructura física de una escuela, porque pues obviamente eso sería mucho más presupuesto y entonces siempre calculamos sobre lo imposible. No, no se puede, hay que construir. No, es con las herramientas que te tienen. Inclusive una misma casa puede ser un entorno educativo, pero con tecnología de última generación. No hay necesidad de construir una escuela para poder que esto pueda funcionar. Como les expliqué, la plataforma se puede instalar en cualquier parte con equipos muy livianos para que los niños puedan acceder a estas comunidades. Yo he estado en comunidades alejadas y hay lugares, hay espacios, tienen por mínimo tienen un kiosco o tienen un simple salón comunal donde los niños pueden ir a recibir las clases. Entonces no necesitamos construir grandes escuelas de millones de dólares con contratación, con procesos burocráticos para que esto suceda. No, 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 no. Estamos hablando de aulas rurales completas, pero utilizando esta tecnología, ¿cierto? Entonces, 123.000. El impacto humano son 2.460.000 niños con educación personalizada con IA, sin internet, 20 alumnos por aula, 123.000 aulas. Y fíjense en lo que nos puede costar esta infraestructura. Todo por aula completa, 3.069. 3.069, que eso equivale más o menos como a unos 12 millones de pesos, o sea, casi nada. Ahora, entonces, muchos estrategos militares dirán, no, pero es que el Gripen, Colombia lo necesita. Pues es que es relativo y es dependiendo del análisis y es la inteligencia para tomar decisiones frente a lo que necesita el país. Entonces, uno dice, cuando lo mira en profundidad, dice, ¿qué necesitamos en el país? ¿Necesitamos un Gripen o necesitamos educación? ¿Ustedes qué opinan? Para mí, necesitamos educación. La educación es el arma que me va a poder cambiar las generaciones a largo plazo. El Gripen me da una defensa que en este momento no necesito, ni va a hacer nada por mí. Vamos a analizar esto con más profundidad. ¿Y por qué este análisis? Porque es que es importante analizar lo que hacen nuestros líderes en la toma de decisiones. Y esto es importante para saber nosotros a quién elegimos y qué tan inteligente estamos tomando decisiones de país a largo plazo. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, esta gráfica, vemos, vemos acá la zona útil del Gripen, que es esta, ¿cierto? Amenaza convencional aérea. O sea, simplemente amenazas de otros países, que en este momento Colombia no lo tiene, ni en Sudamérica no tiene ninguna amenaza. Y si tuviera una amenaza de una potencia, pues una flota de estos aviones no va a servir para nada porque las potencias tienen un poderío tremendo. Entonces, pues no es ni siquiera necesario, ¿cierto? Supuestamente había una tensión en Venezuela, ya no existe prácticamente. Y aquí muy abajo están las amenazas reales que nosotros tenemos en el país y que todos conocemos, ¿cierto? Como la migración irregular, que no tiene nada que ver con un Gripen, la minería ilegal, el crimen organizado, el narcotráfico y el conflicto interno.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un gripén, por ejemplo, no lo necesitamos en Colombia. Ni siquiera nos sirve para el conflicto interno, no nos sirve. O sea que tomamos decisiones que van fuera de contexto, fuera de eso el mantenimiento y toda la infraestructura que necesita un avión de estos. ¿Cuál es la decisión acertada? Educación. Para mí, como colombiano, es educación. Yo sé que muchos de ustedes piensan así. Y si ustedes lo miran y lo analizan con matrices y con todo lo que ustedes quieran, se van a dar cuenta de que en este momento para Colombia es mucho más viable invertir en educación que invertir en equipo militar. O por lo menos en equipo militar que sea práctico, ¿no? Porque pues hoy con un dron, miren todo lo que están haciendo. Sirve un Gripen para controlar un dron, por ejemplo. Analícenlo ustedes y den cuenta. Pero si invertimos en educación, sí tenemos más oportunidades. Sí tenemos más oportunidades de cambiar nuestra sociedad y dejar toda esta situación que hoy nos tiene muy mal. Nos tiene muy mal, nos tiene un conflicto interno tremendo de 80 años que no hemos podido superar. Yo pienso que la educación sí, sí puede cambiar todos esos escenarios. Muy bien. Entonces, profe, IA es solo una de las alternativas. Es solo una de las alternativas, pero es la más barata, la más rápida y lo que más niños toca. Siendo muy barata. Es que la educación realmente puede ser gratuita. No entiendo por qué los gobiernos no se toman esto en serio y pueden colocar la educación gratuita. Es que es mucho más barato, pero muchas veces prefieren invertir en costos militares altísimos que en la misma educación de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que quieren cambiar? Bueno, pero eso es un análisis de por qué las decisiones de un país pueden repercutir en si cambiamos una sociedad o no. Esos aviones, aunque son fantásticos, pues no nos aportan nada. Y por el contrario, generan un gasto impresionante, no solamente en la compra, es que un equipo de estos, mantenerlo, empezando porque dónde se van a colocar, mantenerlo, el entrenamiento de sus pilotos, etcétera, una infinidad de cosas, mientras un aula de bajo costo sí nos puede llevar a tener una sociedad diferente. Y esto lo tenemos que pensar todos, nuestros líderes políticos, aquellos que tienen una intelectualidad gigante, pero que están liderando un grupo armado. Es que, por ejemplo, los grandes cabecillas en Colombia pueden ser muy inteligentes y tienen que ser muy inteligentes porque si están liderando grupos armados, es porque tienen que ser personas inteligentes. De hecho, yo los he escuchado, me parecen personas muy inteligentes. Nuestros líderes también, pero falta ponerlos de acuerdo en cosas de estas que realmente cambien nuestra sociedad. Pero realmente a plomo o a tiros jamás vamos a cambiar esta sociedad. Y en manos de nosotros está llevar este tipo de proyectos a cabo con unos costos tan baratos para poder tener un cambio generacional grande. Mira, $3,069. Hay que analizarlo desde ese punto. Muy bien, ahora vamos a analizar lo que es la cobertura. Aquí tengo un mapa de Colombia. Voy a refrescarlo aquí menos para que se pueda ver mejor. Eh, listo. Entonces, lo crítico es lo rojo. Lo crítico es lo rojo. Alto lo amarillo. Moderado azul y lo verde, pues que estamos bien. Este es nuestro panorama a nivel de dónde deben ir primero. Vamos a mirar un poco más de este texto. Colombia tiene 21.000 colegios rurales sin internet. Este mapa muestra cómo distribuiríamos las aulas comenzando por los departamentos más críticos, ¿cierto? Muy bien. Aquí hay algunos datos. Entonces, miremos, por ejemplo, en La Guajira, el departamento La Guajira, colegios sin internet 1.050, aulas propuestas 3.420. Eso quiere decir que con estos presupuestos podemos duplicar, triplicar casi las aulas virtuales y que podemos alcanzar con inteligencia artificial. Miren la magnitud de los cambios que podemos generar si tomamos buenas decisiones. Muy bien.
Niños beneficiados, 68.400 en La Guajira, Chocó, Vaupés, Amazonas, Putumayo, Nariño, Córdoba, etc. Muy bien. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en La Guajira, colegios sin internet, 1.050. Aulas propuestas, 3.420. Niños beneficiados, 68.400 niños que pueden tener acceso a esto, ¿cierto? Entonces, este es el panorama de nuestro país. La única parte es por acá, esta verde, que es Santa Fe de Bogotá, que es como la menos, y eso porque es el centro del país, pero casi todos nuestros departamentos a nivel país tienen dificultades de este tipo de aulas. Y si estamos esperando a construir grandes escuelas para llevar estos proyectos a cabo, nos vamos a quedar en el camino, porque corrupción, burocracia, contratación, etcétera. No, necesitamos son cosas que sean prácticas, ya, que se pueden ejecutar ya, que sean rápidas y que podamos poner en práctica esto ya con nuestros niños que tienen estas necesidades. Y es simplemente hacerlo, es simplemente hacerlo. No es hablar carreta, hablar paja, esperar a ver si me eligen, no me eligen, sino desde ya tomar una decisión seria sobre lo que queremos hacer con nuestras generaciones. Y estamos todos incluidos, toda la sociedad, los buenos, los malos, los regulares, los que tienen grupos armados, los políticos, la gente que tiene empresas, las que no, los padres de familia, todo el mundo. Somos los que estamos comprometidos con esto. Entonces, dejar de pensar tanto en la guerra, en el conflicto interno, en pelearnos con todo el mundo y más bien enfocarnos en cómo vamos a cambiar nuestra sociedad y qué le vamos a dejar a nuestras generaciones futuras. ¿Qué queremos sobre eso? Que eso prima más que cualquier otra cosa. Véanlo en profundidad. Muy bien. Entonces, este es nuestro panorama. Ahora, lo que les he venido hablando sobre el cambio generacional. Entonces, este cambio generacional es muy interesante porque son cambios a largo plazo. ¿En cuántos años podemos cambiar a Colombia? Una generación, 33 años. Discúlpenme, por acá. Una generación, 33 años. El costo de un avión, otros países ya lo hicieron. O sea, no es que estemos inventando aquí la rueda o que el agua moja, no. O sea, hay países que ya hicieron esto y les ha dado excelentes resultados. ¿Por qué Colombia no puede hacerlo? Ese es el análisis, porque con los colombianos somos más que eso. En ese momento hay colombianos que están en la NASA, que son ingenieros que están en otros países, están trabajando. Hay muchos empresarios en Colombia importantes. Vuelvo y repito, la gente que está liderando grupos al margen de la ley, gente muy inteligente también, pero la están utilizando para lo que no es. Y podemos cambiarlo. Y otros países ya lo hicieron. O sea que nosotros no podemos ser menos que eso. Muy bien. Entonces, esto es una proyección, ¿cierto? Línea de tiempo iniciando el 2027 al 2060. Tres hitos, tres cifras concretas. La misma corte de niños que entran a grado 1 en 2027 es la que mide el cambio del país, ¿cierto? 2036, primer cambio medible, la corte termina primaria. Los niños que entraron a grado 1 determinan quinto con IA como herramienta cotidiana. Saben preguntar, investigar, programar pequeñas cosas. Primer indicador, la brecha. Cae 30%. Para el 2045, entonces tenemos un cambio estructural. Esa corte entra al mundo productivo. La primera generación Profe IA llega a técnicos, SENA y universidades regionales. Nace una clase profesional joven en Quibdó, Tumaco, Mocoa, Leticia, la brecha rural. Y en el 2060, un cambio generacional completo. Lideran empresas, alcaldías, escuelas. Esa corte hoy son adultos productivos, profesores, emprendedores, líderes locales, alcaldes, la migración forzada, campo, ciudad, cae 40%. Colombia ya no es el país que era. Estamos hablando de que esta plataforma la llevamos a todo el ciclo completo, ¿no? Primaria, secundaria y universidades. Es lo mismo. O sea, la tecnología la podemos emplear para todo el contexto académico que hoy tenemos. Muy bien. Ahora, los países que han hecho eso,
Tomemos el ejemplo. Podemos clonar lo que ya han hecho otros países y que puede ser útil, ¿cierto? Por ejemplo, Corea del Sur. Miremos Corea del Sur. Punto de partida, en 1960 era un país rural más pobre que Ghana, Producto Interno Bruto per cápita de $158. 78% de la población vivía del campo. La reforma educativa nacional, 1968-1980, alfabetización total, inglés obligatorio, inversión del 23%, presupuesto en educación. Hoy, 2024, estamos más adelante, la 11ª economía del mundo, Samsung, Hyundai, y tiene su Producto Interno Bruto más grande. Top 5 mundial, lo cambiaron. Y estamos hablando de una reforma educativa. También vemos otro ejemplo acá, por ejemplo, como Finlandia, 1970, punto de partida, país agrario, mediocre en educación, sistema desigual, urbano, rural, profesores mal pagados, la reforma. Peruskoulu, 1972, educación pública gratuita y equitativa, profesores con maestría obligatoria, autonomía y pedagogía. Hoy, modelo educativo copiado en 50 países, educación global. Y les copiaron el modelo educativo. Y otro en Singapur, punto de partida, 1965, isla independiente sin recursos naturales, 70% de la población en alfabetismo funcional, tensiones étnicas. La reforma, inversión del 20% del presupuesto nacional en educación, el 20%. Nosotros ni siquiera necesitamos el presupuesto nacional, necesitamos simplemente que nos den un presupuesto de la compra de un avión o de un equipo militar que no sirve para nada en estos momentos. Y discúlpenme, pero es inglés obligatorio, meritocracia, más bilingüismo total. Hoy es el líder mundial en matemáticas y ciencias. O sea que sí se puede. Sí se pueden hacer las transformaciones que estamos planteando. Y más hoy con la tecnología. Estos países lo hicieron sin contar con la tecnología que hoy existe. Lo que aprendemos de los tres casos, los tres países, miren, los tres países tenían condiciones peores que Colombia en el 2026. Ninguno tenía IA local, nosotros sí, hoy lo tenemos. O sea que es absolutamente factible. Las primeras ciudades que cambian, Quibdó, Tumaco, Mocoa, Leticia, Buenaventura e Inírida, por ejemplo. Sitios muy alejados con grandes dificultades, pero se puede llevar allá. Todo se puede. Otra Colombia es posible en una generación, no en 100 años, no en 50, en 33 años podemos lograrlo. Y pienso que si hay gente educada, gente capacitada, gente que pueda viajar, gente que pueda hacer negocios, gente que pueda montar empresas, pienso que dejamos de pensar en matarnos y en robarnos y en todas estas cosas que están sucediendo en estos momentos. Por eso es tan importante el enfoque. Ahora, si esto lo miramos a nivel regional, donde los gobiernos regionales se ocupen de su población, y a esto me refiero con que los mismos profesionales que necesita cada región salgan de este nivel educativo, entonces pueden ser productivos para la misma región. Entonces, control de los niños, cuántos niños tenemos, cuántos ingenieros, cuántos médicos, cuántos arquitectos se necesitan para enfocar esos esfuerzos en educación gratuita para nuestra región. Entonces, al cabo de 10, 15 años, los ingenieros que necesitamos no tenemos que importarlos de otros países o preguntarle a los gringos qué tenemos que hacer, sino que pues salen de nuestro país. Y nosotros tenemos gente muy buena, profesionales muy buenas que pueden aportarnos a estos niveles educativos y formar nuestras personas eh, muy bien. Entonces, si a nivel regional podemos producir los mismos profesionales a largo plazo y nos empoderamos de nuestros departamentos, entonces va a ser muy fácil hacer esos cambios generacionales. Cada región, cada departamento en Colombia tiene riquezas minerales, hídricas, infinitas. Si hacemos los estudios por regiones, cada región en Colombia tiene su fuerza. Entonces, enfoquémonos en cómo podemos, de alguna manera, producir nuestros profesionales para que, siendo de esa región, puedan explotar todas las riquezas que tiene cada región y luego interconectarlas a nivel país.
las contrataciones no tienen por qué venir desde afuera, pueden ser nosotros mismos, pero tenemos que capacitar nuestra gente y tenemos que utilizar la tecnología de hoy para poder llevar estos proyectos a cabo. Entonces, mi invitación es a que podamos aplicar esto. Vamos a aplicar esto. Mi invitación es, si en algún momento algún político, algún líder de algún grupo armado ve este video, por favor, pensemos en esto. Pensemos en esto. Los colombianos somos más que toda la problemática social que está pasando. Que, somos más que el narcotráfico, somos más que la guerra interna. Nosotros somos mucho más que eso, somos más inteligentes y con poco esfuerzo podemos dar un cambio generacional. Yo no digo que no existan los problemas, sí, los problemas existen, pero tenemos que superarlos, punto. No tenemos otra salida. No podemos tener una vida de principio a fin donde no veamos un cambio drástico en nuestro país y ya vimos que otros países lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Entonces vamos a seguir trabajando esta idea. Si a alguien le interesa, por favor, déjeme su comentario, dígame qué opinan sobre la plataforma, sobre esta idea realmente revolucionaria, como es la educación gratuita en nuestro país, en Colombia o en algún país de América Latina. Y suscríbete a nuestro canal. También desarrollamos diferentes sistemas de inteligencia artificial para diferentes empresas. Bueno, algo que no les he mostrado acá es el tema de las clases de inglés. Antes de despedirnos, me gustaría mirar esto. Y vamos a inglés. Esto fue lo que nos miramos, iniciar clase de inglés. Vamos a mirar un ejemplo. Hola, Juan Pérez, qué bueno verte hoy. Hoy vamos a aprender a saludar en inglés. Hello, hi. significa hola en Inglés. mira, Juan, tenemos Mangos, bananos, dalinas, decas, mazorcas. qué rico, one igual 1 TW igual 2. Muy bien, Juan, aprendiste a decir hola, puedes decir Hello, para mí, por favor. Ahora vamos a aprender sobre los animals. del campo. El Dog, es un perro, dog. igual perro. Mira el Caballo, Juan es grande y fuerte, y también vemos decas. 3 igual 3, 4 igual 4. Juan, qué bien, ya sabes el nombre de muchos animales. Excelente, puedes decir Dog, otra vez. Vamos a practicar. Aquí le podemos decir, hola, enséñame palabras en inglés. Enséñame palabras en inglés de animales. Animales. Hola, Juan Pérez, qué bueno verte hoy. Hoy vamos a aprender palabras nuevas sobre animals. son muy divertidos. Mira, Juan, tenemos Dog, cat, cow, horse, bird. son animales del campo. 1 más 1 igual 2. Muy bien, Juan, aprendiste palabras nuevas. Puedes decirme Dog, otra vez. Muy bien. Entonces vamos a decirle que nos dé otro ejemplo y etcétera. Pero aquí la clase de inglés se puede complementar mucho más, pero mire que es una clase donde el niño puede escuchar, puede practicar y eso se puede profundizar mucho más y perfeccionar para que la clase de inglés sea perfecta. Realmente es un modelo que tiene muchas capacidades, solo que pues este es como el ejemplo. Bueno, queridos amigos, creo que hemos terminado con este video. Espero les haya gustado, espero sea de provecho. Empecemos a analizar muy bien eh, este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos. Yo soy fiel a mi idea de que las sociedades pueden cambiar con educación gratuita y un país en estos momentos perfectamente puede hacerlo si lo queremos hacer. Es tomar las decisiones entre todos para poder llevar estas ideas a cabo y que tengamos un cambio generacional a largo plazo, que finalmente es poco tiempo, son 33 años donde podemos tener un cambio generacional interesante, podemos tener gente muy capaz. Todos lo sabemos, somos muy buenos para todos, somos muy buenos para todo. Ustedes lo saben, en Colombia se produce gente, personas de todo tipo y de toda calidad y somos buenos para todo. Entonces,
podemos llevar grandes proyectos a cabo. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron en este video. Déjenme sus comentarios, mándenme un correo electrónico, podemos discutir estas ideas. Si tienen una empresa, pueden consultarme para mirar cómo podemos integrar inteligencia artificial en las empresas. Y me alegra mucho que podamos llevar estas ideas a cabo. Un gran saludo para ustedes, espero verlos pronto. Por favor, suscríbanse a mi canal. Un gran abrazo. Chao.